Bueno, David Alandete, bienvenido. Hoy es un día de presentación, aunque no, bueno, de presentación, digamos, técnicamente formal. Pero después de que ya está en la calle y además hay que comprarlo y demás, vale la pena. No muchos libros, valen la pena. Muchos son el clásico libro Opportunity, que tal, bueno, pues que se venden 1.200 ejemplares y ya está. No, este es un libro para durar. ¿Por qué? Porque la trama rusa, aunque referida a España, se refiere también, el modus operandi de Putin afecta a muchos países. Y a muchos países, siempre pensamos en Ucrania, pero no solo en Ucrania. ¿Cómo ves ahora la situación, digamos, que tú viste, cómo los separatistas catalanes, como en tiempos de Maciá, se van a Moscú a pedir ayuda? Maciá, hay un libro, Maciá al país dels soviets, como si fuera Tintín. Es que pasó, es que se fue para allá, que es zumbao, que era un imbécil integral, a ver si Stalin le ayudaba. Y Stalin, bueno, todo lo que sea romper un Estado occidental, pues me parece bien. Pero ¿cómo ves ahora en perspectiva, sobre todo cuando de pronto ha llegado Illa y sin necesidad de rusos, solamente con un tío de Madrid, prácticamente ha conseguido lo que querían conseguir estos con la ayuda extranjera? ¿O se trata de otro proyecto? Inicialmente Rusia tiene varios proyectos a la vez que son contradictorios entre sí y contradictorios con todo lo que pueda venir después. Un dato que tú lo has mencionado varias veces, Federico, en Rusia el independentismo está penado con cárcel, 5 años de cárcel. Hay gente por pedir en cárcel por pedir la independencia en alguna de esas repúblicas perdidas de la Unión Rusa. Entonces, Rusia ve la oportunidad de molestar donde sea que moleste. Hay que recordar, y lo digo en el libro, que en 2014 esa oportunidad es Podemos. Es verdad. Pablo Iglesias se enfada mucho conmigo, me insulta mucho en redes, como suele hacer con todo el mundo. El diario Público me lleva a juicio por decir que ellos publican a Pablo Iglesias y que Pablo Iglesias es prorruso, es lo que dije, gané el juicio. Espía, ahora ya sí. Sí. Ahora dicen que no, que es que estaban mal informados. Falso, porque tú lo contaste desde el principio. Sí. Sabían muy bien que era un agente soviético. Entonces, ahí ellos ven que Podemos era una oportunidad, Podemos llega al Europarlamento y curiosamente, que también lo cuento en el libro, uno de los primeros discursos de Pablo Iglesias en 2014 en el Europarlamento, que a mí entonces ya me extrañó porque estaba la primera invasión de Rusia, de Ucrania por parte de Rusia, la que se anexiona a Crimea. Pablo Iglesias da un discurso en el Europarlamento que a mí me llamó la atención, que es: tenemos que librar a Ucrania de ese gobierno de neonazis. Y empieza a hablar de los neonazis, que es el argumentario del Kremlin. Pero el Pravda, que ahora nos... Tú siempre hablas del Izvestia, Federico, pero también está el Pravda, que era otra cosa, y que ahora no es más que un portalucho, propiedad del Estado ruso, que opera en varios idiomas. Es parte de toda la basura de desinformación. Y en sus varias ediciones publican: un partido prorruso sacude la política española. Esto lo dice el Kremlin, porque el Pravda sigue siendo del Kremlin, la cabecera. Entonces, después de eso, referendo permitido por el gobierno del PP en 2014 y luego el referendo contra el gobierno de 2017, y ahí Rusia ya empieza a actuar. Entonces Rusia ve una oportunidad que tú también conoces bien, Federico, que es la presencia de jerarcas y mafiosos rusos en Cataluña, Málaga, Alicante. Entonces ellos dicen: ¿qué nos puede beneficiar allí? Pues cuanto mayor sea la crisis, lo que mejor. haya. Y la crisis en ese momento era independentista. Al final da igual que... A Putin le da igual que declaren la independencia, que no, mejor porque rompería la Unión Europea. Pero lo que quiere es molestar a Europa. Y lo último que se ha sabido por una imputación muy buena, un informe del FBI que acaba de salir, porque las cosas en Estados Unidos, aunque haya sus más y sus menos, se hacen de verdad. Y hay un informe del FBI, una declaración jurada, una affidavit que le llaman ellos, de 237 páginas, que dice que ahora, para mermar a líderes de opinión y medios tradicionales, lo que se está haciendo, y esto te sonará, es pagar a influencers en YouTube, TikTok, etcétera, etcétera, y por visionados poner bots que vayan a ver muchas de sus plataformas para que les ingresen publicidad, y con eso romper desde los extremos todo lo que haya en el centro. Ahí hay un elemento interesante en lo que dices, y es que eso
se ha producido además con un giro, porque te quería preguntar, que es el giro de Vox. Vox ha pasado de ser lo más occidental, proamericano, etcétera, Steve Bannon y tal, a ser Víctor Orbán y por tanto Putin. Si ves los bots de Podemos, que son de una ferocidad ahora a propósito de Mundo González, de una crueldad realmente como siempre lo han sido, y los de la gente de Vox, los que tienen ahora que Vox ha roto con el PP, son idénticos, pero tan idénticos que es que los argumentos son los mismos. Y es la paz, buscamos la paz en Europa, el partido de la guerra. ¿Quiénes quieren la guerra? Queremos la paz. ¿Qué daño nos hace Rusia? ¿Qué daño nos hace Moscú? Moscú no es una amenaza para nosotros, Washington sí. Es decir, ha habido una confluencia que ahora ya es explícita y claro, en una situación europea como la que hay en Alemania, como la que hay en Francia, donde, hombre, no es que toda Francia ahora sea pro-Putin, pero el elemento pro-Putin dentro del antiguo Frente Nacional siempre ha sido muy fuerte. Y en Alemania es la Alemania del Este, con esto que llaman no sé por qué la pasionaria una criminal. Pero bueno, la Marianne, es un apellido imposible, que esta es racista pero comunista. Es decir, exactamente lo que pide la antigua Alemania del Este, los OSIS. Es decir, en pocos años hay que reconocer que a Putin se le ha puesto todo de cara porque lo que no gana por Mélenchon lo gana por Marine Le Pen, lo que no gana por La Fontaine lo gana por el otro lado, y en España 3/4 de lo mismo, ¿no? Putin siempre ha apostado a todas las bandas que ha podido. Y Putin simplemente lo que ha hecho es aprovecharse de un hueco que ha existido y que nosotros como mundo occidental, Europa y Estados Unidos, no hemos sabido de alguna forma prever. Quiero decir, cuando Ronald Reagan gana la Guerra Fría y se crea este equilibrio en el que, digamos, hay un eje democrático liberal y una Rusia en ruinas, ahí, digamos, se crea un sistema para la derrota moral y la quiebra de Rusia. Pero cuando llega todo este cambio tecnológico y las empresas de San Francisco empiezan a ofrecer medios tecnológicos a todo el mundo, Rusia se aprovecha de eso, empieza a desarrollar. Rusia es una primera potencia tecnológica, aunque no lo admitamos así, pero tiene fábricas de trolls, de bots, ahora tiene sistemas para financiar medios. Los primeros que ven que las cabeceras tradicionales ya no tienen importancia para crear opinión son ellos, y ahí crean RT, Sputnik, todo esto. Y cuando nos damos cuenta, en España, en 2017, en Reino Unido con el Brexit, más o menos lo mismo, y en Estados Unidos en las elecciones de 2016 y muchas otras crisis, nos damos cuenta de que nos están ganando la mano. Y ahí ya es muy difícil hacer algo, porque claro, Estados Unidos no es un país que sobrelegisle, no vas a poner... intentas quitar las credenciales a los periodistas propagandistas, que no son periodistas, como Pablo González, como los que tenemos ahí en Estados Unidos. Y respecto a lo que decías de Vox, es interesante, ¿no? Porque yo acompañé en cobertura para el ABC a Santiago Abascal y a su equipo en 2020, antes de la pandemia, que fue creo que donde Abascal pilló COVID la primera vez, cuando luego vino para aquí. Sí, que luego dijo que no, pero que sí. Sí lo pilló. Estábamos allí y empezó a encontrarse mal. Y luego este año también les he acompañado y yo he visto un cambio, claro. Primero fueron recibidos por, digamos, lo que es el Partido Republicano. Y veían siempre, el PP ha tenido sus partes más prodemócratas, como tú bien sabes, muchas, siempre. y otras más pro-republicanas. Pero hay mucha más prodemócrata dentro del Partido Popular que pro-republicana, por lo que yo sé. Pero Vox pasó de ser un partido que aspiraba entonces a ser más institucional, porque las ideas de Vox son ideas que yo creo que entran dentro más de lo que es el Partido Republicano en Estados Unidos. El tradicional. El tradicional. El de Dick Cheney, que ahora va a votar por Kamala Harris, pero eso es otro asunto, ¿no? Este año yo he visto otra cosa muy diferente. He visto un Vox muy a lo Bukele, que me parece más peligroso, muy en sintonía con Milei, que está haciendo cosas que están muy bien dentro de Argentina, pero que tiene también unas provocaciones grandes. Y sí que hubo cierto, digamos, más con Bolsonaro y esto. Entonces ha habido una renuncia más a lo que es el contacto con élites del Partido Republicano que también están en crisis. Pero el gran cambio es de grupo en el Europarlamento. Es decir, porque es que abandonan a Giorgia Meloni, que además es la figura más popular, quizá
la política más popular que hay ahora en Europa, dentro de lo que cabe, por Víctor Orbán. O sea, que eso es... O sea, Orbán es Putin. Además, abiertamente. Y además es que los bots han cambiado. Primero ha depurado el partido, ha echado a todos los liberales, no queda ni uno solo de los que fundaron Vox, ninguno. Y ahí tienes en Intereconomía, que es su cubil, pues ahí tienes a todos los prosoviéticos de toda la vida, porque son antiamericanos. No es que sean procomunistas, es que son antiamericanos y por tanto no les parece mal Putin, ¿no? Hay un gran eje antiamericano que yo creo que ha vertebrado muchas de estas políticas, ¿no? Y tradicionalmente la izquierda en España es muy antiamericana. Sí. Desde, bueno, Zapatero allí no lo puedes mencionar, en Washington todavía, hay memoria todavía, sobre todo ahora con lo de Venezuela, ¿no? Y se está articulando un gran eje antiamericano en digamos, el populismo europeo que representa Vox, y que también una cosa, Federico, este congreso al que fue Vox este año en enero, que en realidad esto tradicionalmente era donde se aclama al candidato republicano en año electoral. Sí. Ahora ya no, ahora es, digamos, Trump y sus amigos, ¿no? Sí. Meloni estaba invitada, iba a ir y no fue al final. No fue. Hablas en el libro, bueno, has hablado de Podemos, de Vox, el Partido Socialista. En el libro, y volviendo al año 17, hablas, y es un capítulo interesante, de una intervención de Mira Milosevic en el Parlamento, en donde ella, la investigadora del Instituto Elcano, empieza a dar datos sobre Rusia, sobre las referencias a Rusia, a Cataluña en los medios rusos, se multiplica por 2000, y hablas de una persona que es Antonio Orlando, que en ese momento, que actualmente forma parte del gabinete de Sánchez, está en su círculo cercano hasta que le hagan ministro, según dicen que le van a hacer próximamente en la próxima crisis. Te hacen ministro cuando te van a matar. Claro, Antonio Orlando en aquel entonces dice, bueno, si hace cuac, si anda como un pato, es un pato. Nosotros no podemos decirlo, pero usted sí. ¿Cuál ha sido la evolución del Partido Socialista en estos años respecto a la intromisión, a la trama rusa y a la desinformación? Ha sido, en mi opinión, una absoluta, completa y total vergüenza. Empezamos en 2017 con un Partido Socialista que no solo Juan Fernando López Aguilar, el canario, también era eurodiputado, sigue siendo, creo, y también lo mismo, encendidas acusaciones a Rusia por lo que estaba haciendo en España, por el independentismo, por agitar el avispero, etcétera, etcétera. De repente, oye, Sánchez gana la moción de censura y en aquellos meses no solo hay una purga sin precedentes en los grandes medios, ahí caímos los del País, que estábamos en aquella época, pero cae muchísima otra gente. Sí. Y hay una purga de tertulianos y demás en Radio Televisión Española. Y de repente la Fiscalía adopta una política de brazos caídos. Y esta es mi interpretación, no solo de brazos caídos, ha ido poniendo piedras en el camino a los dos jueces solos que han mantenido viva esta investigación, el juez García Castellón y el juez Aguirre en Barcelona. Aguirre, en mi opinión, un héroe. Un juez amenazado, trabajando en Barcelona, que sobre sus hombros se ha cargado absolutamente todo el peso de la investigación, a pesar del gobierno y a pesar de la Fiscalía, y que además, no solo eso, sino que tenía un trabajo, en mi opinión, impecable, de la Guardia Civil, con el teniente coronel Daniel Baena al frente, haciendo un trabajo de investigación con muy pocos recursos que se ha citado en otros sitios, sobre todo en Estados Unidos, en el Senado, y el gobierno lo cambió. Lo cambió de una forma que me parece, además, indigna. En el periódico público, de nuevo, un periódico que publica a agentes del GRU, ahí, pues eso es un hecho. El GRU es el KGB de toda la vida. Hay que decir que es lo único que ha sobrevivido con sus siglas del hundimiento de la Unión Soviética. Se ha hundido hasta la URSS. Sí, pero eso que decían, pero el GRU sigue existiendo. Es la inteligencia militar encargada de los crímenes y de todas las actuaciones, siempre en retaguardia. Sí. Antigua Stepanats, Exacto. pero eso es todo militar, porque el ejército rojo sigue siendo el ejército rojo. Exacto. Pues ahí hay una parte en que el diario público y el diario.es empiezan a publicar mensajes supuestamente del teniente coronel Baena, que lleva esta instrucción, que se llamaba Tácito. O sea, una campaña de desprestigio para un teniente coronel de la Guardia Civil que está liderando la Policía Judicial en Cataluña, que lo cambian. Entonces pasa la Policía Nacional a trabajar en la instrucción.
Y desde entonces, os voy a dar un ejemplo. Sánchez acaba de estar en la cumbre de la OTAN en Washington. Yo cubrí esta cumbre, hablé con su equipo. Y pregunté a Kirby, que es el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, sobre el tema de las injerencias rusas. Y me dijo, sí, va a haber un día en que se van a tratar las injerencias híbridas porque somos la OTAN. Sánchez llega, hace una visita. Una visita en la que le acompañaba, yo no sé, aquello parecía que fuera una visita de Estado. Iba Margarita Robles, la presidenta del Parlamento, que no sé qué hacía la presidenta del Congreso de los Diputados en una visita oficial de Sánchez, Álvarez, etcétera, etcétera. Le digo yo a la gente que viajaba con Sánchez, hablemos de la injerencia híbrida en la única comparecencia que tiene Sánchez. Bueno, ya veremos, ya veremos. Le montan una sala para una rueda de prensa que parecía Biden. Biden dio 1 hora y media, 1 hora y cuarto de rueda de prensa. Sánchez habló 9 minutos y tomó 2 preguntas. Radio Nacional y 3. Radio Nacional, F y El País. Nadie le preguntó de eso. Solo se dedicó a hablar de Palestina, que yo no sé qué hace la OTAN o qué quiere él que haga la OTAN hablando de Palestina. Y se negó a hablar de la injerencia de Rusia y de nada que tuviera que ver con ello en los plenarios. Eso Joaquín, Luis. Sí, ¿qué tal, David? Buenos días y felicidades por el libro y por todo el trabajo de investigación que has venido desarrollando en torno a esta causa. El juez Aguirre, al que has mencionado en su investigación, detalla las visitas a Rusia de un personaje clave, que es Josep Lluís Alay, que por su cercanía con Puigdemont, pues es como si fuera Puigdemont, Bueno, jefe de gabinete. por persona interpuesta. La cuestión es en qué medida es creíble que si la cercanía con el Kremlin llegó a ser tanta que el propio jefe de gabinete viajó allí, ¿en qué medida es creíble que ese contacto sea una cosa del pasado? Si no es más razonable creer que eso es un vínculo que sigue vivo y de aquí en adelante. Mira, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Las primeras noticias de injerencia rusa yo las publico porque tengo una fuente en Estados Unidos que me pasa unos datos y estoy hablando de septiembre de 2017, antes del referendo. Luego vosotros en El Mundo publicáis una magnífica nota de Xavier Colás, que es un absoluto referente en todo lo que tiene que ver con cobertura de este asunto, en la que habla con un tipo que se llama Alexander Ionov, que ha organizado un congreso de separatistas del rey de Hawái, el rey de Puerto Rico, el presidente de Texas, el presidente de California. Una cosa absurda, absurda, Sí. absurda. En Moscú, en el Hotel President, que ese hotel es como si estuvieras durmiendo dentro de una cámara del gran hermano de la dictadura de Putin, ¿no? Y este tipo, no lo sabíamos entonces, pero está siendo investigado por el FBI por incitar a la guerra híbrida en países occidentales. Y de hecho habrá imputados en Estados Unidos. Lo que pasa es que aquí no se imputa a nadie, pero allí se imputa a sus contactos y están ahora en juicio. Sabiendo todo esto, y que Ionov estaba en esto, y que publicamos, etcétera, etcétera, aún después de publicar informaciones, sobre todo en El Mundo, después de que El País renunciara a publicar de esto y El Confidencial, etcétera, etcétera, Alay va con dinero público a Moscú. Pero es que en sus libretas pone, me voy a ver con el SVR, Federico, que es la inteligencia internacional. Está la inteligencia civil, Sí, la militar y la internacional, que también mantiene las siglas de los tiempos de la Es que dictadura es la soviética. nostalgia de Putin, soy yo. Es como si dijera, soy yo. Sí, Sigo exacto, siendo yo. porque él viene de ahí, ¿no? Claro. Y de hecho Alay, en una de sus libretas que el juez Aguirre le proporciona a la policía judicial, dice ir a Cantora, que es como los rusos en Cataluña se refieren a la sede del KGB, del FSB ahora. Entonces, él, a pesar de que sabe que se está informando y que estamos detrás de él, hace contacto con... Esto es un poco una ridiculez, ¿no? Hace contacto con los de la serie The Americans, con los reales. Ajá. Y esto lo cuento, ¿no? O sea, Pero los agentes. los que salieron de Boston, porque no vivían en Washington, vivían en Boston, los que salieron, Elena Babilova Sí. y su marido, etcétera, etcétera, él hace contacto con ellos en la Universidad de MGIMO y les traduce el libro al catalán. Y luego Boye, el abogado, que esta es otra, condenado por el secuestro de Emiliano Rey, siempre lo digo, por Bueno, y participar con la viene banda del ETA. MIR chileno, que eran también agentes soviéticos y cubanos. Pues este responde, siempre me está dando y me ha citado a declarar en el juicio que ha puesto contra Aguirre, en fin, cosas de Boye. Pero dice, no, es que él estaba traduciendo el libro. Digo, habrá traducido un libro, pero se ha visto con agentes del SVR, que son los ilegales, ¿no? O sea, es una prueba, no te exime de nada, ¿no? Entonces, yo creo que está ya, porque Alay creo que está mal de salud, pero hay un punto, y es lo último que voy a decir de eso, en el que Boye pide o propone en las intervenciones, en las comunicaciones intervenidas, Alay, ir a ver a un tipo que se llama Kalashov. Kalashov
son palabras muy mayores. Tanto que Alay le dice, que Boye dice, esto es peligroso, o sea, esto son palabras mayores. Kalashov es un mafioso afincado aquí en España, el único al que, si no me falla la memoria, Dubái ha extraditado por petición de Rubalcaba cuando estaba en el Ministerio del Interior, Sí. juzgado aquí, condenado. Era, si no me equivoco, era Javier Gómez de Leaño Sobaos, a lo mejor Sí. me equivoco, pero creo recordar que sí. Creo recordar, y además fue automática la extradición, Sí. fue sorprendente también. Sí, sí, sí. Pero bueno, la magnitud tenía que ser muy clara. Diciendo también que, bueno, cada uno tiene derecho a su representación, ya que se le defienda y que nadie Bueno, comete claro. delito en defender a nadie ni nada de eso, ¿no? Pero Kalashov al final es extraditado y ahora están contactando con él Boye, Alay y por tanto Puigdemont, cosa que, o sea, es llamativa, ¿no? Han contactado con él, ¿no? Y creo que cree la instrucción que para pedir fondos, pero no se sabe, esto es A una ver, Luis. locuración. No, a mí me interesa saber, tú has citado al juez Aguirre y al juez García Castellón como los dos grandes esforzados que contra corriente han tratado de llevar esa investigación. Luego, por problemas procesales, esa investigación decayó y a mí lo que me interesa saber es si en este momento tú detectas que hay alguien en lo que es el mundo de la judicatura, el mundo, digamos, incluso de la policía judicial, que tenga interés en seguir tirando del hilo, o esa es una investigación que ha decaído. Como ha habido una gran presión por parte de determinados medios y por parte del gobierno y la fiscalía de que esto no se siga, yo creo que el último que queda es el juez Aguirre. Es mi convencimiento, el último. Yo he contactado con fuentes mías en Guardia Civil, en Policía Nacional, en otros sitios, y hay como miedo a tocar esto. Miedo cuando además no solo tienes al gobierno que no se pronuncia pero no hace nada, ¿no? O sea, te están lloviendo imputaciones ahora esto de los influencers del FBI, de la Policía Judicial Americana y de la Fiscalía Americana, y aquí estás de manos alzadas sin darte por aludido. En este informe del FBI se dice que Rusia está financiando a 2.100 influencers en 81 países. Uno de esos países es España, seguro. Claramente. Bueno, hay un informe novedoso de la última semana de agosto de la Policía Nacional que envía al juzgado de Aguirre. Novedoso en el sentido de que el impulso surge de la propia policía. Es decir, con lo cual se sugiere que sí que hay elementos dentro del Ministerio del Interior, dentro de las fuerzas de seguridad del Estado, que sí que tienen voluntad de seguir con la investigación adelante. Otra cosa es que Y una cuestión, David, ¿por qué el Partido Popular está paralizado? Porque antes hablabas, y es verdad, que siempre ha habido dos vertientes, dos variantes, pero desde tiempos de Aznar, con respecto a la derecha norteamericana. Y hay una parte que era más, quería ser progre, demócrata, tal. Ahora ya el lío es tal después de Trump que ya nadie sabe exactamente dónde está. Pero ¿por qué en esta cuestión que afecta al separatismo catalán, donde hay un líder como Alejandro Fernández, que es un líder autónomo, afortunadamente, que tiene capacidad de acción, ¿por qué en el Partido Popular no hay ningún tipo de iniciativa que por lo menos sirviera, como decía Luis, para la gente que tiene ganas de investigar algo que es objetivamente muy grave? El último influencer que yo conozco se llama Alvise. Sí, sí. Es decir, no estamos hablando de cosas que no tienen importancia y que no tienen influencia y tal. ¿Por qué hay esa especie de parálisis en el PP? Hay un problema grave, que es que durante muchísimo tiempo el liderazgo en estos asuntos para investigaciones se ha dejado a Bruselas. Y ahí el PP europeo ha obrado de forma impecable, magnífica. Sí. Manfred Weber ha estado muy al frente. Y hay una mujer letona que se llama Sandra Kalniete, que es víctima de la URSS, luchó por la independencia y hoy es una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo y es la que ha presentado 3 mociones en las cuales se ha de alguna forma pedido a España, en la última más directamente, que investigue estos asuntos. Ahí ha habido gente muy importante en Bruselas. Cuando estaba Luis Ramón Valcárcel en Bruselas, él se tomó como una cuestión personal el que esto se investigara. La propia Maite Pagaza también. Maite Pagaza, Beatriz Becerra cuando estaba. Sí, es verdad. Ha habido gente muy implicada. Y Massali Aguilar, ¿por qué ha salido de ahí de Vox? Es que vi el otro día unas declaraciones y dice, bueno, es que ya irnos con Putin ya es lo que nos faltaba. Y eso me chocó, digo, pero es como un movimiento generalizado, sí. ¿no? Zarzalejos también ha estado muy implicado, pero lo que yo creo, es mi interpretación, ¿no? A muchos políticos en España
muchísimos, les falta una visión internacional. Si te das cuenta, Aznar era otra cosa. Aznar, sus contactos con Georgetown, tú todavía hoy vayas a Georgetown y yo voy bastante y la gente se acuerda de que allí estudió el rey de España y que dio unas conferencias a Aznar. Y hablan de él y lo reconocen, ¿no? Entonces, Aznar tenía una visión transatlántica distinta en la que yo creo que hoy se necesitaría para este tipo de integración europea. Yo creo que Felipe González también tenía esa visión europea. La fue adquiriendo. La fue adquiriendo y yo creo que desde Zapatero no hay una visión internacional, ni ¿Y qué siquiera crees una política que va a coherente. hacer el Supremo? Porque al final esa causa, ¿no?, del juez Aguirre, el Supremo tiene que pronunciarse al respecto de la solicitud de imputación. Es el único caso que puede, digamos, acabar con Puigdemont, porque es el delito de alta traición el que tiene la imputación. ¿Qué es lo que crees que va a hacer el Supremo finalmente? El Supremo debe decidir si asume primero toda la causa o solo la de los aforados, siendo yo Puigdemont y el Wagenberg que Sí. es un diputado, ¿no? Puede despiezarla o puede enviar alguna a la Audiencia Nacional o no. Yo creo que el Supremo tiene muy poco margen de maniobra porque el informe del que hablaba Joaquín, que lo han bautizado como la operación Troika, la operación Troika. Primero era Bolo. Sí, Volca, Bolo y Troika, Sí, y sí. ahora es Troika. Es tan detallado, ha tenido tanta repercusión. Si supieras el lío que se ha montado en Colombia por Xavier Vendrell, que es Hombre, uno de los claro. implicados. Bueno, es una gente que viene de Terra Llures, íntimo de Petro. Petro veraneaba en su casa y estamos Millonario. hablando de un millonario a saber con qué. Porque en Contratas de basuras en las grandes ciudades colombianas. Siempre es la basura. siempre es la basura y además siempre son testaferros los mismos. Y ha llevado los CDR de observadores electorales a las últimas elecciones de Colombia. Imagínate. Y ahora hay unos periodistas investigando por qué Petro, su campaña, paga a observadores, que todos tienen sí, estos nombres, siempre, observadores, siempre, ¿no? Como sí. Zapatero en Venezuela, etcétera, Sí. etcétera. Pero ese gasto no figura en ningún sitio. ¿De dónde has pagado tú a 8.000 tíos? Bueno, no todos, pero algunos por ir a observar las urnas, que es un método de intimidación, ¿no? Y esto figura en la operación, en el informe Troika. que es muy importante, ¿no? La verdad que si el Supremo tiene esto, que esa iniciativa de la Policía Nacional, tiene muy poco margen de maniobra. Vendrell, por cierto, está... el juez Aguirre todavía está... Sí, claro. Activo. Está investigando. claro, Se jubila, claro. creo, el año que viene, pero todavía tiene margen de maniobra. Ha imputado a 11, pero hay muchos otros identificados. Entre las fichas de los investigados que yo tengo, no solo están, esto es un hecho, han sido investigados Vendrell, Roures, Oriol Soler. La lista de fichas policiales es larga, no están imputados estas personas, solo los demás. Pero el juez Aguirre tiene margen de maniobra aún. Bueno, David, enhorabuena por el libro. La verdad es que lo oyes y parece que el periodismo es un trabajo noble, ¿verdad? Y esforzado. Es un trabajo Sí. Es que muy puede esforzado. ser, Puede porque ser. hay periodistas decentes, pero en este caso es heroico, porque cuando un país se está desarticulando, al final en los medios es verdad. Ha sucedido en varios países hispanoamericanos también, que a veces se mantienen por un periódico. Luego matan al director, secuestran al dueño, etcétera. Pero ese trabajo ya se ha hecho. Y hablamos de un juez, que se dice pronto lo del juez Aguirre, y encima lleva lo del Barça. Totalmente. O sea, eso demuestra que es el Que le hombre. han enviado, Federico, en mayo le enviaron una amenaza en forma de un explosivo que vosotros Pero que era lo un visteis también. explosivo de verdad. O sea, no es una broma. Los explosivos explotan. En fin, bueno, enhorabuena, Gracias. David. Y hoy es la... Hoy lo presentamos, sí, es a las 7 en Jorge Juan 30, o sea que ahí estaremos. Me parece muy bien.